en esta noche, que la paz de Dios abunde en el corazón de cada uno de ustedes, amados suscriptores. Le doy gracias a cada uno por su apoyo, porque ya somos más, juntos somos más fuertes. Le doy gracias por su colaboración, le doy gracias porque se están sumando, y de esta forma lograremos seguir expandiendo el evangelio que cambia, el evangelio que ayuda al ser humano. Y esta noche traigo un tema muy importante a petición de un suscriptor. Y esta noche el tema es: cuídate de la que duerme contigo. Cuídate de la que duerme contigo. Y antes de estaremos presentando al Señor para que Él tome el control y tome el dominio. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en esta noche nos humillamos ante su presencia, dándole gracias por su amor y por su misericordia, dándole gracias por esta noche que nos concede, reconociendo que somos pecadores arrepentidos, reconociendo que te necesitamos, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Te pedimos que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado. En esta noche, Señor, te pedimos que nos cubra con tu manto de amor y de misericordia, y que tu Espíritu Santo nos llene, Señor, que usted haga nueva toda la cosa en cada corazón, en cada mente, en cada espíritu, que usted se fortalezca en nuestra debilidad, que usted nos use como vaso para su gloria y para su honra, y que usted rompa toda cadena, toda apatía, frialdad, todo demonio alineado que quiera venir en contra, que usted sea que unja mi garganta, mi rodilla, que sea usted que llene mi boca, que sea usted que ponga fuerza de voluntad, que ponga la palabra precisa, la palabra con conocimiento, con sabiduría, con discernimiento, con profundidad. Que sea usted, Señor, que me llene para que ellos puedan ser edificados, y que sea su misericordia, porque usted usa a quien usted quiera. Usted tiene misericordia. Yo le pido que reprenda todo espíritu inmundo, toda oposición o todo levantamiento. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. En esta noche vamos a leer en el libro de Miqueas, un libro que pertenece a Miqueas. Miqueas era uno de los profetas del Antiguo Testamento, que escribió este libro en el siglo 8 antes de Cristo. Estaremos leyendo en el capítulo de Miqueas, el capítulo 7, versículo 6 en adelante, o versículos 5 y 6, donde dice: las palabras serán leídas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abra tu boca. No creáis en amigo, ni confiáis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abra tu boca. Suele ser algo que al leerlo inmediatamente podemos pensar muchas cosas. Tal vez usted pueda pensar ahora y decir: bueno,
se refiere a quien duerme conmigo o quien intima conmigo, pero no es la respuesta. Aquí, para poder entender esta revelación, tendremos que comparar y leer otro libro de la Biblia, porque la Biblia ella misma da su respuesta, ella misma da la interpretación, pero para ello tenemos que aprender a entenderla, porque la Biblia ella misma se revela al hombre, porque el mismo Espíritu de Dios es que la revela. Entonces aquí me voy a enfocar donde dice: de la que duerme a tu lado cuídate, no abra tu boca. Porque el tema se refiere a cuídate de la que duerme contigo. Por eso haré énfasis y me basaré en este texto, en esta parte, en este fragmento del texto que dice: de la que duerme a tu lado cuídate. Para ello, como le dije, es importante comparar otro texto de la Biblia, lo cual dará la respuesta. Porque como le digo, la Biblia misma da su propia respuesta. Y esta la encontramos en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16. Donde dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello. Dice Pablo, hablando con el joven Timoteo, le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Punto y coma. Pablo aquí está dándole una instrucción a un joven llamado Timoteo acerca de un buen ministro de Jesucristo. Y le dice aquí en el versículo 16 que se cuide de él mismo. Oiga bien, Pablo le dice: cuídate de ti mismo. En mi libro titulado ¿Hacia dónde voy?, que es un libro de superación personal, que cuenta una historia como testimonio para dar luego una información de superación personal. En la parte atrás de mi libro, en la parte biográfica, ya en la parte final, yo uso un texto de un sabio llamado José Ingeniero, el cual él dice: el conflicto está dentro de ustedes mismos. No tema a ningún enemigo exterior. Véncete a ti mismo y el mundo quedará vencido. Y aquí en Primera de Timoteo, capítulo 7, versículo 16, vemos donde Pablo le dice al joven Timoteo: ten cuidado de ti mismo. ¿Por qué Pablo advierte y le dice a Timoteo que tenga cuidado de él mismo? Para eso es importante irnos al origen. Siempre que se predique la palabra de Dios, o cada vez que se hable de un tema, es importante saber y darse cuenta de que la Biblia tiene un solo propósito, y es acercar al hombre a Dios. El único propósito de la Biblia es que el hombre se acerque a Dios. Y cuando usted lee la Biblia, la lee en un lugar y en otro lado vuelve y la lee y te dice lo mismo, recalcándote de una forma, solo que cambian su sinónimo, y luego lo que no entendiste en una,
más adelante la entiende porque te la está aclarando. Porque la misma Biblia, ella misma se lee. La Biblia, ella misma se interpreta porque ella no es de interpretación privada, sino que Dios ha hecho que su palabra sea revelada al mundo. Por eso dice que la palabra de Dios son viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, porque ellas penetran hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, y ellas profundizan y disciernen a los pensamientos del hombre. Entonces aquí, si nos ponemos a analizar por qué Pablo le dice al joven Timoteo que se cuide de él mismo, y Miqueas dice en uno de su escrito, en el cual hemos leído en Miqueas 7:5, que él dice, de la que duerme a tu lado, cuídate. Es importante descubrir por qué hay que cuidarse. Y es porque el hombre, o nosotros, porque hemos nacido, pero tenemos en sí lo que se llama un cuerpo de barro. Dios hizo al hombre, y cuando Dios hizo al hombre, Dios lo hizo del barro de la tierra, agarró un muñeco, le dio forma y luego le dio aliento de vida. Y vino a hacer esto un ser viviente. Pero luego ya todos saben que el hombre pecó contra Dios. Y desde que el hombre pecó, cayó bajo la maldición del pecado. Por eso Pablo dice que el aguijón del pecado en la carne es la muerte, porque la muerte y la carne son aliados, porque desde que el hombre pecó fue maldito, y Dios le dijo: el día que tú comieses del árbol o pecares, ciertamente morirá. Aquí entra en que la carne se vuelve aliada de Satanás. Base bíblica para que ustedes mismos lo busquen y comprueben de que lo que yo estoy hablando está en la Biblia, porque todo lo que se hable tiene que ser basado a la palabra de Dios, de lo contrario es algo antibíblico. ¿Por qué le digo que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley? Porque nosotros, al Adán y Eva pecar, que representaban los padres de la raza humana en el cuerpo de la carne, dice que todos caímos a la maldición del pecado y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Inmediatamente que ellos pecaron, ya nosotros nos hicimos aliados de Satanás. Y a veces le echan la culpa a Satanás de todo lo que le pasa en la vida. Y dicen, si cometen pecado, si hacen algo, dicen, que fue Satanás. Pero te voy a decir algo. Todos los pecados que se cometen es voluntariamente que salen de nosotros mismos cometerlo. El único trabajo de Satanás es manipular tu mente. El único trabajo de Satanás es darte fuerza, es engañarte para que tú cometas el pecado. Pero dice en el libro de Santiago que cada uno es atraído por su propia concupiscencia, es atraído al mal. O sea, Satanás te conquista, Satanás te incita, te provoca, pero tú eres responsable de tu pecado, porque dice que el alma que pecare morirá. No dice que Satanás pagará por ti, no, sino que tú pagarás porque tú eres responsable de tu vida. Por eso te dije, Dios puso libre albedrío en el hombre, y dijo el hombre como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal.
Nosotros sabemos lo bueno y lo malo. Por eso quiero leerte en el libro de Romanos, donde habla del pecado que mora en mí. Y dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciará. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. La ley es el poder del pecado es la ley, porque cuando el hombre pecó, entró a la ley. La ley es la que juzga al hombre por el pecado. Entonces él dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Oye, el pecado, o sea, que estamos en un cuerpo pecaminoso. Por eso dice en el libro de Romanos que no hay justo ni siquiera uno. No hay justo ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. ¿Por qué? Porque de manera que la ley a la verdad es santa, dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Oye bien, porque sabemos que la ley es espiritual, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Oiga bien, porque no hago lo que entiendo, porque lo que hago no lo entiendo, dice él, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. ¿Y qué es lo que él aborrece? Vamos a leer en Gálatas 5, 17, donde dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiere. Es como que si hay una lucha en el hombre interior. O sea, nosotros vivimos bajo una lucha mental, bajo un conflicto mental, porque llevamos dentro de nosotros el conocimiento del pecado y el conocimiento del bien. El conocimiento del pecado que se ha hecho aliado a Satanás, pues desea los deseos carnales, desea las obras de la carne. Por eso en Gálatas también nos invita y dice, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué aquí nos invita y nos dice, no satisfagáis los deseos de la carne? Porque la carne es aliada al pecado. Entonces él dice que él no hace lo que él quiere, que hay una ley en su miembro y que con su mente profesa a Dios, pero con su corazón lo niega. ¿Cómo podemos vencer esto? ¿Por qué Pablo le dice al joven Timoteo, cuídate de ti mismo? Porque él vive con una ley dentro de él que lo arrastra al pecado. Por eso dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque lo que hemos sido bautizados, en Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Oiga bien, porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros resucitemos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Sabiendo esto, que el viejo hombre fue crucificado
juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no vivamos más al pecado. A fin de que no vivamos más al pecado. ¿Por qué? Porque la carne y la sangre no verán la gloria de Dios. Para tú y yo poder tener una comunión genuina con Dios, para tú y yo poder agradar a Dios, tenemos que morir al viejo hombre. Estoy haciendo despacio porque me interesa concientizar tu mente a que entienda de que debe morir a los deseos carnales. Porque ellos viven con nosotros. Ellos están dentro de nosotros. Ellos son parte de nosotros. Pero Dios nos invita. Esta es la cruz, la cual dice la Biblia: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cuál es la cruz? El viejo hombre, el pecado. Tenemos que seguir a Jesucristo porque dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieren. Oye bien. Pero si sois guiados por el Espíritu, no andáis bajo la ley. O sea, si tú has nacido, por eso dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el derecho de ser llamado hijo de Dios. O sea, ya nosotros hemos pasado a ser llamados hijo de Dios. Y cuando somos bautizados, hemos nacido de nuevo. Por eso fue que Jesús le dijo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, nacer de nuevo es morir a la carne y nacer para Dios. Una vida nueva, una vida donde tú vas a negarte a ti mismo. Por eso él dice, Pablo dice, cuídate de ti mismo. O sea, ya no vivo yo. Pablo dice, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Ya tú tienes que morir. Ya tú tienes que vivir para Cristo. Ya tú tienes que entender que para tú agradar a Dios, tú tienes que desagradarte a ti mismo. ¿Por qué desagradarte a ti mismo? Porque si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Y cuál es la ley? Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta. Si ya hemos vivido y nacido para Dios, tenemos que hacer morir todos estos deseos que viven dentro del hombre viejo. Esto es lo que dice la Biblia. Ministro de Dios, ¿cómo yo puedo vencer mis deseos? Yo le dije, no satisfaciendo los deseos de la carne. Porque la Biblia dice, si alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es atraído por su concupiscencia, por su deseo, y comete el deseo o el acto. O sea, cuando llegue el deseo, tú tienes que negarte a ti mismo, tú tienes que decir no, no, no y no. ¿Por qué? Porque dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Porque es fácil decir, o quizá el oído humano escuchan cuando decimos no satisfagáis los deseos de la carne. Piensa que yo estoy diciéndole al hombre y a la mujer
que viven en matrimonio que no tengan relaciones sexuales. Yo no estoy hablando de eso. Yo le estoy hablando a los que no tienen un matrimonio, a los que no tienen un matrimonio escrito y se acuestan y tienen relaciones sexuales sin tener un matrimonio escrito por el juez y aprobado por Dios. Están satisfaciendo solamente los deseos carnales porque no tienen el objetivo de casarse y hacer una familia. Entonces ya eso es una satisfacción a un deseo carnal. Por eso Pablo dijo, cásense, para que cuando quieran satisfacer esos deseos, ustedes ya no estén bajo maldición de pecado, sino que estén aprobados por Dios, porque ya están unidos en un solo matrimonio, como una sola carne. Pero aquí dice, cuando tú satisfaces los deseos carnales, cuando tú fornicas, cuando tú te emborrachas, cuando tú eres envidioso, cuando tú practicas hechicería, idolatría, cuando tú hablas mentira, tú estás satisfaciendo los deseos carnales. Cuando tú peleas contra tu prójimo, cuando tú dices falso testimonio contra tu prójimo, cuando tú cometes inmundicia, lascivia, enemistades, celo, ira, contienda, tú estás satisfaciendo un deseo de la carne. Todo eso es un deseo de la carne. Cuando tú sientes envidia, es un deseo de la carne. Y los deseos de la carne son contra el espíritu. O sea, los deseos de la carne son maquiavélicos. Los deseos de la carne son de continuo al mal. Por eso dice, no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne solamente es maldad. Y aquí te está invitando y te está diciendo el profeta Miqueas, de la que duerme contigo, cuídate, que es tu carne. Es con la que tú tienes que andar para arriba y para abajo. Tú no puedes dejarla decirle, te dejo ahí, vengo ahora, no. A la mujer tú la dejas, te va a trabajar. Igualmente la mujer deja a su marido, se va a la universidad o se va para donde su mamá. Pero tú todo el tiempo andas con tu carne para arriba y para abajo. Tú no puedes salir y decirle, quédate ahí. Por eso Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Porque hay personas que su mente lo traiciona. Y es porque Pablo dice que hay una ley en su miembro que lo obliga a hacer lo que él no quiere. Y él hace lo que no quiere. Y lo que quiere hacer no puede hacer, pero es porque está bajo la ley. Pero ahora aquí él invita y dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Nosotros tenemos que vencernos a nosotros mismos. Como dice José Ingeniero, el conflicto está dentro de ustedes mismos. No teman a ningún enemigo exterior. Véncete a ti mismo y el mundo quedará vencido. El conflicto está dentro de nosotros mismos. Es porque hay una guerra entre el bien y el mal. El conocimiento del bien y el mal está dentro de nosotros. Y nosotros, hoy los seres humanos, no han podido controlar esos pensamientos. Hay una anécdota de Satanás, donde un hombre iba caminando y ve a Satanás llorando, sentado en una piedra, llorando. Eso es una anécdota, una metáfora, para ayudarlo a tener una idea, para ayudarlo a encaminarlo. Esto es una metáfora que lo va a ayudar al subconsciente a entender e interpretar. Satanás es un aliado, Satanás es quien maquina para ayudarte a ir al infierno. Él es como un callo, como una piedra en el zapato. Pero el primer enemigo de ti mismo, eres tú mismo, es tu carne, que se hizo aliada del aguijón del pecado. Porque el aguijón de la muerte es el pecado. El pecado, que dice Pablo, hay una ley que mora en mí. Hay un pecado que mora en mí. En nosotros mora la maldad. Nosotros también tenemos una parte maquiavélica dentro de nosotros.
que tenemos que vencer, porque nosotros somos como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás es un enemigo que fue creado y ahora es quien tiene el control del infierno y del lugar de tormento, porque él fue el primero que pecó. Pero tú y yo, que hoy llevemos en nosotros el pecado, somos responsables de nuestro pecado. Por eso dice que el alma que pecare morirá. Y es porque nosotros, como somos responsables de nuestro vivir, somos responsables de este conocimiento del mal que hay dentro de nosotros. Porque el poder del pecado es la ley. ¿Por qué Jesucristo tuvo que ponerle ley a Moisés? La ley para que inmediatamente busque el antidopi, busque como el resultado de cómo la ley no lo condena en el pecado a su cuerpo. ¿Por qué? Porque el hombre cayó de la gracia en la desgracia, que es el conocimiento del pecado. ¿Y por qué dice? Cuídate de ti mismo. No te cuides del vecino. No te cuides del enemigo. Porque el enemigo no te va a destruir si tú no le das terreno. Si tú no le das terreno al enemigo. Si tú te apartas de cualquier persona. Porque cuando a ti no te conviene una relación con alguien, ¿qué tú haces? Tú te apartas de esa persona. Porque el hecho de que yo no odie a mi enemigo, el hecho de que yo no odie, yo tengo que amar a mi prójimo. Pero si no me conviene compartir con mi prójimo, yo elijo con quién yo debo estar. Ahora, en mi corazón yo no debo de cargar resentimiento, ni debo cargar odio contra mi prójimo. Pero cuando tú tomas la decisión, tú te apartas de cualquier persona que no te conviene en tu vida. Pero tú no puedes decirle a tu carne, mira, apártate de mí. Por eso Él dice, de la que duerme contigo, cuídate, porque tú siempre estás ahí. Porque tu carne vive contigo. Y porque Él sabe que nosotros vivimos en este cuerpo de barro, que aquí adentro está el alma. El alma está depositada en este cuerpo de barro. Un cuerpo que se hizo aliada del pecado. Este cuerpo se contaminó al pecado. Por eso dice, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Y qué es la carne? La carne es polvo, porque del polvo fue tomado y al polvo volverá. ¿Por qué cuando una gente muere, al tiempo van al sepulcro y lo que hallan es polvo? Hay gente que lo incineran. Por eso dice en el libro de Daniel que en los postreros días muchos serán levantados del polvo. O sea, Dios va a volver a levantar el polvo para Dios volver a santificar ese cuerpo y volver a dar un cuerpo santo, incorruptible. Porque aquellos que murieron bajo la misericordia de Dios, pero que murieron en un cuerpo pecaminoso. Nosotros tenemos un cuerpo pecaminoso, pero nosotros no satisfacemos a ese deseo pecaminoso. Cuando moramos para ir al cielo, entonces si pagamos el precio de llevar la cruz, o sea, de no obedecer los deseos carnales, entonces Dios dice, vamos a quitarle ese cuerpo de pecado, porque Él venció al pecado en ese cuerpo de pecado, y Dios va a levantarnos del polvo. Por eso dice Daniel, muchos serán levantados del polvo, uno para bendición, pero otro para confusión y vergüenza perpetua. Los muertos van a ser resucitados del polvo, porque hay gente que dicen, cuando yo me muera ya, el muerto con tierra tiene. Pero cuando tú te mueras, cuando llegue el día del juicio, Dios te va a levantar del polvo para juzgarte, porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. No crean, no, yo me morí, se acabó todo. Mentira, todos seremos levantados del polvo. Uno para hacer, se le va a entregar galardón y recompensa, y otro para ser condenado. Y dice que el mal entregará a los muertos que hay en él, porque hay mucha gente
que han muerto en el mal. En el mal, dice, está el Leviatán. El Leviatán fue aquel que Dios puso en el mal, un animal feroz que controla el mal. El Leviatán que después de Dios es más fuerte que el mismo diablo. El Leviatán, óyeme bien, que es una criatura poderosa. Dice que va a tener que entregar lo muerto que hay en él. Porque todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que han muerto, cuando llegue el día del juicio, van a tener que ser levantados de la tumba para presentarse delante de Dios. Por eso Pablo está diciendo, ustedes quieren vencer. ¿Por qué? Porque carne ni sangre heredará el reino de Dios. Ustedes tienen que vencer a ese enemigo, porque Jesús dijo, si alguno quiere ir en pos de mí, tome su cruz y sígame. La cruz significa ya el pecado que está en mí, ese pecado que mora en mí. Yo tengo que vivir peleando contra él, porque dice que el espíritu y la carne tienen una lucha entre sí. Es como dos en un ring que están peleando y peleando, buscando ganar. La carne dice, yo quiero esto, y el espíritu dice, no. Entonces la mente, hay personas que dicen, ay, pero quiero hacer esto, y algo me dice que no lo haga. Por eso hay una canción que dice, mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiando está en Dios. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Hay una guerra entre el espíritu y la carne. Y esta guerra es mental. Por eso hay personas que van a la iglesia y a veces cuando el pastor o cuando el predicador le dice quiere a Cristo, hay personas que sienten querer a Cristo, pero hay otra parte de él que le dice no, ¿qué dirán tus amigos? Ay no, ¿qué dirán tus vecinos? Oye, ¿qué dirán tus amigos? ¿Y qué dirán tus vecinos? Y mira lo que dice Miqueas capítulo 7, versículo 5. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. Oye lo que dice. Y dice también, maldito el hombre, el mismo Jehová dice, maldito el hombre que cree en otro hombre. ¿Por qué maldito? Porque el hombre no es leal ni con él mismo. Y si el hombre no es leal con él mismo, no puede ser leal con su prójimo. Por eso Jehová dice, tú eres un maldito, tú vas a encontrar problemas, porque tú estás creyendo en alguien que no puede creer en él mismo, en alguien que vive con un conflicto mental, que vive maquinando el mal, porque dice la Biblia que andan maquinando el mal en todo tiempo. Andan maquinando porque no pueden encontrar. Estos son los pensamientos controladores. Los pensamientos que controlan al hombre. Y ya el hombre obedece a los pensamientos controladores. Los pensamientos de homicidio. Los pensamientos de borrachera. Los pensamientos de adulterio. Los pensamientos de muerte. Los pensamientos de engaño. Estos pensamientos son los pensamientos que están dentro de nuestra cabeza y que el hombre obedece todos los días, porque el hombre no tiene autodominio. Por eso dice que los que son guiados por el Espíritu no andan conforme a la obra de la carne. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Para tú poder controlar los deseos carnales, tú tienes que tener dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio? Es pensar antes de actuar. Hay personas que actúan como chivos sin ley, porque hacen la cosa por impulso y por instinto. Actúan como animales. ¿Qué nos diferencia de los animales?
que los animales actúan por instinto, pero a nosotros Dios nos dio raciocinio para que pensemos antes de actuar. Pero el hombre no piensa antes de actuar. Después que actúa es que piensa. Por eso dice Santiago, si alguno logra refrenar su lengua, este es un varón perfecto. Un varón perfecto. Porque el problema está en que la lengua es aliada del pecado. Porque por la lengua es que se manifiestan los deseos de la carne. Oye bien, los deseos de la carne se manifiestan con la lengua. Por eso voy a leerte en el libro de Santiago, para que tú veas, porque la Biblia misma se ha revelado al hombre. Dios mismo ha querido revelarle al hombre cómo el hombre puede acercarse a Dios. Por eso es que le digo que la Biblia es el libro más sagrado, el libro que te está dando la guía, la respuesta para que tú te acerques a Dios y busques a Dios. Pero para tú entenderla, tú tienes que escudriñarla. Pero ¿por qué la gente no entiende la respuesta que tanto andan buscando? Porque no quieren leer la palabra de Dios. La respuesta a tu pregunta. Oye, mira aquí lo que dice Santiago capítulo 3. Hermano mío, no hagáis maestro mucho, porque todos ofendemos muchas veces. Oye bien, hermano mío, no hagáis maestro muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Oye bien, todos ofendemos muchas veces. O sea que ahí pecamos y satisfacemos un deseo de la carne. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar el cuerpo. Oiga bien, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también. Y para tú no satisfacer los deseos de la carne, tú tienes que refrenar tu cuerpo. Tú tienes que controlar tus emociones, aprender a canalizarla, aprender a convertirla en algo positivo. Por eso él dice que ofendemos muchas veces en palabras. Por eso dice la Biblia, sean pocas vuestras palabras. Sean pocas vuestras palabras, porque en la mucha palabra, en la abundante palabra, donde hay mucha palabra, viene el pecado. Porque cuando dos personas se sientan a hablar, por eso cuando yo veo una reunión de 2 y 3 gente, yo no voy. Por eso se dice, o se tiene mucha idea y poco amigo, o poca idea y mucho amigo. Porque cuando tú estás en una reunión y están hablando, muy raro no se meta el chisme, muy raro no se meta la crítica. Donde hay 2 o 3 gente hablando, empiezan a criticar a su prójimo. Por eso dice que ofendemos muchas veces. Oye bien, porque todos ofendemos muchas veces con palabras. Por eso dice que en la mucha palabra abunda el pecado. Y dice, sean pocas vuestras palabras. Y Dios dice, oye bien, tened dominio propio. Porque cuando tú eres discreto, dice que sea pronto para oír y tardo para hablar. Y hay gente que le dan rienda suelta a la lengua, que le gustan hablar y hablar y hablar. Y ahí entonces sale el pecado. De ahí sale a flote el pecado. ¿Y por qué Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo, porque nosotros somos responsables de nosotros mismos? Porque la palabra dice, por tu palabra será juzgado y por ella misma será condenado. Mi mensaje será siempre el mismo, porque mi mensaje es hacerte entender el reino de Dios. El mensaje de Dios es el mismo. La Biblia tiene 66 libros. Pero los 66 libros, el único propósito es acercarte a Dios. Que los diferentes evangelios vienen con diferentes paradigmas, pero un mismo mensaje. ¿Por qué? Porque hay diferentes culturas. La Biblia fue escrita en símbolo, en ilustración y de manera literal. Ahora, la Biblia fue escrita para diferentes culturas y nacionalidades.
Por eso te revelé que los 4 evangelios van dirigidos a diferentes culturas. ¿Por qué es necesario que la Biblia se repite 1000 veces? Una palabra se repite 10.000 veces. Porque va... Por ejemplo, aquí pasa un suceso, vienen 5 reporteros y cuando usted vea las 5, la noticia de cada uno, va a ver que cada uno tiene un matiz diferente, tiene una forma diferente de explicar el hecho que ocurrió, pero el mismo hecho es el mismo hecho que todos dicen, pero con un matiz diferente. Cambiando los sinónimos, porque una palabra tiene 10.000 formas de decirse según su sinónimo, pero es la misma palabra. O sea, la palabra de Dios, cuando yo te repito lo que te he dicho otra vez, es porque es lo mismo y es para concientizar tu mente y hacerte entender el propósito de Dios, que es salvar tu vida. Por eso te estoy diciendo que tienes que aprender a dominar tu viejo hombre. Por eso dice que si alguno refrena su lengua, este es varón perfecto. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Y es muy raro cuando a una gente lo provocan que no peque. ¿Por qué Santiago dice? Resistí al diablo y de vosotros huirá. Él te está dando una clave, una metodología. Él te está diciendo, tú no quieres pecar. Cuando alguien te provoque, respóndele con el silencio. Quédate callado y vete, ignóralo y vételo. Y tú, él va a pasar por ignorante y tú vas a pasar por sabio. Pero cuando te están atacando y provocando y tú respondes, tú caes en el terreno de esa persona. Tú te rebajas al nivel de esa persona y tú vas a pecar, porque en la ira del hombre no mora la justicia de Dios. Cuando tú pecas, tú le das lugar al diablo, porque el diablo dice, ay mira, me dio una brecha. Por eso dije, Satanás no tiene la culpa de todo lo que te pasa. Tú le abres una brecha. Por eso Santiago dice, no le deis lugar al diablo. Es como que yo agarre y le digo a una persona, ven, siéntate ahí, ven, al lado mío, siéntate aquí. Él dice, no le deis lugar, no deje que se siente. No le des lugar al diablo en tu vida, porque tú eres quien tiene dominio de tu propia vida. Por eso dice, el alma que pecare morirá, porque Satanás anda vigilando. Cuando dice, hay muchas personas que dicen que viven atando al diablo, de que yo te ato en el nombre de Jesucristo. Hay personas que todo el tiempo viven atando a Satanás. Y yo me pregunto, ¿quién es que lo desata? Porque hasta ahora él anda como león rugiente. Todos los días viven atándolo. Todos los días viven atándolo. Pero te voy a decir, no es a Satanás que tú tienes que atar, es a tu lengua. Porque Satanás se involucra en la vida de un ser humano cuando le da lugar. Por eso Santiago dice, no le deis lugar al diablo. Cuando Satanás ve que tú andas una vida desenfrenada, una vida en libertinaje, violando el pacto y el mandamiento de Dios, tú le estás dando lugar al diablo. Porque donde no mora Dios, va a morir el diablo. Si tú no adoras a Dios, adorará al diablo. Porque no podemos adorar a dos señores. Hay personas que dicen, soy neutral, no creo ni en Dios ni en el diablo. Pues es mentira, el diablo va a entrar en tu vida, porque nosotros no nos gobernamos, fuimos creados para servir y adorar a algo o a alguien. Nosotros fuimos creados para gloria de Dios, y si no adoramos a Dios, entonces adoramos al diablo y al mundo. Por eso es que dice, no le deis lugar al diablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Por eso él dice, airado pero no pequéis. O sea, él dice, es que en ustedes está el conocimiento del pecado. Ustedes se van a airar, los cristianos se airan porque tienen el conocimiento del pecado. Son de carne y hueso. Pero él dice, no pequéis,
No le deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque como los impíos sienten deseo de fornicar, de cometer adulterio, nosotros sentimos. Pero esta es la cruz que Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígueme. Porque si alguno no se niega, oye bien, si alguno no se niega para seguirme, no puede ser llamado mi discípulo. Porque quien ame su vida la perderá. O sea, quien ame los deseos carnales, porque esta vida es una vida de deseo carnal, la perderá. Por eso dice: el alma que pecar, esta morirá. Y quien ame su vida la perderá. Es la vida del libertinaje, la vida de la corrupción, la vida del pecado. Y aquí lo está diciendo bien claro. Tú quieres ser varón perfecto, aprende a ser de poca palabra. Por eso Dios no habla mucho. Dios escucha y escucha, pero cuando Dios habla, habló. Porque Dios habla en verdad, en justicia. Dios no habla por emoción, ni personas que te llevan a que tú hables lo que ellos quieren que tú hables. Y Él te dice que sea de poca palabra, que tú seas autónomo de ti mismo, porque vivimos en un mundo donde el ser humano es programado para que hable lo que el otro quiera escuchar. Hay personas que te provocan para que tú digas lo que ellos quieren escuchar. Por eso tú tienes que aprender a responder con el silencio, aprender a ser prudente. Y eso no significa que tú seas un antisocial. Significa de que estamos viviendo un tiempo malo y peligroso, un tiempo de que hay una guerra entre el bien y el mal, un tiempo en que las palabras son pesadas por Dios, en que seremos juzgados por la moral y por la conciencia. Por eso tenemos que ser de poca palabra, por eso tenemos que ser cuidadosos. Por eso dice, en una ocasión se acercaron los fariseos y le dijeron: maestro, ¿por qué tus discípulos arrancan y comen espiga en día de reposo? Y Jesús le dijo: lo que entra, eso no contamina al hombre, sino lo que sale. O sea, las palabras que salen son como golpe de espada. Por eso dice que hay palabras que son como golpe de espada, porque de ahí es que sale del corazón. Todo lo que sale de la boca sale del corazón. Todo lo que sale del corazón es verdadero. Por eso, cuando una gente dice que te odia, realmente te odia, porque salió de su corazón. Porque del corazón mana la vida. De ahí es que está toda la verdad. Por eso es que dice que lo que contamina es lo que sale de la boca, no lo que entra. Porque lo que entra va a la letrina, ahorita tú vas al baño y lo botas. Pero lo que sale de tu corazón es lo que hay en tu mente. Porque cuando tú dices algo, es porque está en tu mente. Cuando tú te comportas como una persona antisocial, una persona desagradable, una persona odiosa, una persona malcriada, una persona irrespetuosa, una persona prepotente, una persona arrogante, una persona altiva, una persona fría, una persona malvada, realmente tú eres esa persona, porque tú estás reflejando con tu boca lo que hay dentro de ti. Porque dice que de lo que está lleno el corazón habla la boca. Por eso dice que todo ofende muchas veces con palabras. Muchas veces. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas mucho, sale, le da lugar al diablo. Y no es que el diablo te obliga a hablar, no. Él te enchincha. Él te enchincha y te dice: halo, halo, halo. Te da deseo, te manda un espíritu de lujuria, un espíritu de egocentrismo, de arrogancia. Pero Satanás no puede controlar tu voluntad. Ya cuando tú pierdes el control de tu voluntad y ya tú te mueres, hay gente que la conciencia está muerta, entonces Satanás impera en su vida, porque están bajo la influencia del maligno. Es como que son manipulados. O sea, manipulado es como que Satanás lo agarra y lo manipula. Son un títere de Satanás. Eso es lo que significa. Pero no es que Satanás lo controla porque él quiere, es porque ellos fueron atraídos por su concupiscencia, fueron atraídos al mal. Cuando tú abres una aplicación,
te dice si tú le das permiso. Óyeme bien, te estoy hablando literal para que entiendas. Cuando tú abres, si tú le das permiso a entrar en tu teléfono, en tu cámara, en tu galería, así mismo es Satanás. Cuando tú, por eso dice, no le deis lugar al diablo. Cuando tú actúas como una persona que no tiene temor de Dios, violando el mandamiento, ya tú le estás dando permiso a Satanás de que entre a tu vida. Pero ¿por qué cuando Dios le dijo a Satanás, un varón perfecto? Oye bien, Dios llamó a Job un varón perfecto y apartado del mal. O sea, Job no obedecía los deseos pecaminosos. Job no obedecía a la carne. Job vivía una vida íntegra, una vida temerosa, una vida apartado del viejo hombre. Eso era lo que significaba un hombre justo. Pero en el libro de Romanos dice que no hay justo ni siquiera uno. No hay justo, ni siquiera uno. Yo no soy justo. Yo trato de vivir en justicia. Yo trato de guardar el mandamiento. Yo trato de no obedecer los deseos de la carne. Pero yo vivo en un cuerpo que no es justo. Porque vivo bajo el conocimiento del pecado y de la ley. Pero aquí me invita Santiago y me dice que refrene mi lengua para que yo aprenda a controlar mi cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. A los caballos le ponen unos frenos. ¿Para qué? Para poder dirigirlo. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Aquí cuán gran voz que enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. Oiga, la lengua es un mundo de maldad. ¿Por qué un mundo de maldad? Porque nosotros somos uno con el universo. Un mundo de maldad, porque reflejamos al mundo exterior lo que hay en nuestra mente, que es un mundo espiritual. Y ahí él dice que es un mundo de maldad. La lengua se jacta de muchas cosas. Se jacta, la palabra jactarse, la lengua le gusta meterse en toda parte. Por eso él dice, sean vuestras palabras pocas. ¿Por qué? Para que podáis tener control, para que en el momento en que Satanás o ustedes mismos quieran pecar, ustedes reflexionen. Por eso dice David que el Señor le enseñaba su conciencia. La conciencia es un radar de alerta que te dice, espérate, no lo hagas, espérate, analízalo. Porque Pablo le dijo al joven Timoteo, cuídate de ti mismo. Y Miqueas le dice, de la que duerme contigo, cuídate, de la que duerme contigo porque es tu enemiga. Oye bien, es tu enemiga. Es la que a veces tú te hincas a orar y a veces ni siquiera Satanás viene, porque Satanás viene cuando ve que la carne está haciendo la guerra. Entonces él viene, pero entonces la carne actúa y el espíritu dentro de ti o el alma que tú el pobre lo tienes soyugado y tú no sometes a la carne. ¿Sabe qué hace? Que entonces el diablo gana ventaja. Por eso dice, no le deis lugar para que el diablo no gane ventaja. Entonces empieza a adorar. ¿Y a quién Satanás usa? Te voy a decir a quién Satanás usa. Hace poco yo vi a una persona. Oye bien, para que tú veas cómo es que Satanás trabaja. Cómo no ser engañado por el diablo. Y por eso dice que no ignoréis la maquinación de Satanás. Porque Satanás está trabajando con el viejo hombre. Porque el primer enemigo tuyo no es el diablo. El primer enemigo de nosotros somos nosotros mismos. Luego el diablo y luego le sigue el mundo. Y te voy a revelar algo.
Todos los que pecan, pecan porque sienten un deseo de pecar. Y te lo voy a decir porque yo soy un testimonio vivo. Yo he dejado muchas cosas que personas dicen que no pueden dejar. No, es que no quieren dejar. No quieren dejar. Porque nosotros tenemos la autoridad para tomar nuestra propia decisión. Por eso dice que no hay consejo que uno se da que el que uno mismo se dé. Si usted le dice no haga eso y usted dice que lo va a hacer, usted lo va a hacer. Porque ya usted lo va a hacer. Porque usted mismo es que hace lo que quiere hacer o lo que no quiere hacer no hace. Por eso él dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Él no dice que el diablo no te controle, no, a ti él te está diciendo, no satisfagáis los deseos de la carne para que no le deis lugar al diablo. Oye bien, cuídate de ti mismo. Es fácil atenerse del pecado. Yo me estoy ateniendo del pecado. ¿Cómo me estoy ateniendo del pecado? No haciendo lo que quiero hacer, porque Pablo dice, porque hay una ley en mí que me obliga a hacer lo que yo no quiero hacer. Pero para tú agradar a Dios, tú tienes que aprender a llevar tu cruz cada día. La cruz, ¿qué es la cruz? La cruz del aguijón del pecado, porque el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. Y Pablo dice, vosotros ya no vivís bajo la ley, si vivís en Jesucristo, porque los que hemos sido bautizados en la muerte de Cristo. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Él dijo, ya yo no vivo. Fue como que él murió al pecado, ahora vive Cristo en mí. Ya tú tienes que vivir como que es Cristo que vive en ti. Y Cristo dejó ejemplo para que nosotros aprendamos a vivir como Él vivió. Nosotros tenemos que entender algo, que nuestra vida tiene que ir dirigida conforme a la vida que Cristo quiere que vivamos. ¿Y cuál es esa vida? La vida que Él vino a enseñarnos. Él vino a enseñarnos a vivir como Dios quiere que vivamos. Oye bien. Él vino a enseñarnos a vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Y cómo Él quiere que vivamos. Por eso dice el gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios. Y cuando tú aprendes a amar a Dios, Dios es la matriz, Dios es el modelo, Dios es el resultado de todo en el mundo. Porque cuando tú temes y amas a Dios, tú cumplirás su mandamiento. ¿Por qué el mundo está confundido? ¿Por qué la gente no puede controlar lo que hacen? Porque ellos no han querido, no han entendido que no deben de satisfacer los deseos de la carne. Porque la Biblia dice, resistid al diablo y de vosotros irá. Porque cuando las tentaciones llegan y tú las resistes, va a llegar un momento que él va a tener que irse. Porque él se va a cansar y va a decir, con este yo no puedo. Con este yo no puedo. Déjame irme. Pero es cuando tú aprendes a resistir. Porque resistir al diablo no significa que tú tienes poder. Para tú resistir al mal, tú tienes que entender que tú eres vulnerable al mundo espiritual. O sea que ellos pueden mirarte y tú no puedes mirarlo a ellos. Un espíritu puede mirar donde quiera que tú andes. Para tú poder vencer a un espíritu, tú tienes que vivir entendiendo que tú estás siendo vigilado por alguien. Y cuando tú entiendes que alguien te vigila todo el tiempo, tú cuidas tus pasos y lo que tú haces. Y entonces eso es un escudo y una armadura que tú estás creando para que tú no le des lugar al diablo. Para que él diga, yo vivo acechándolo, vivo buscando a ver qué él hace mal para yo agarrarlo y destruirlo. Pero no hay motivo, no hay forma por donde entrarle. Así es como tú no le darás lugar al diablo ni a ti mismo para ir en contra de Dios, porque la mente a veces traiciona al hombre.
cómo yo he aprendido a luchar contra el mundo espiritual. Viviendo para el mundo espiritual, entendiendo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En lo secreto, en mi habitación, es donde yo tengo que tener más cuidado en lo que hago, lo que pienso. ¿Sabe por qué? Porque ahí, en lo secreto, es que ahí se manifiesta quién soy yo realmente. Porque el hombre tiene dos partes donde descubre lo que tiene, en lo interior y en lo secreto. Porque cuando yo te voy a leer otra parte muy importante también donde dice que los primeros enemigos serán los de tu casa. Porque todo lo que conoce tu vida, tú tienes que cuidarte de eso. Voy a revelarte otro conocimiento que te va a ayudar a tú cuidarte y a tú no perder tu alma por causa de los comportamientos. ¿Por qué es necesario revelarle eso? Para que conozca esta palabra. Vámonos al libro de Miqueas para enseñarte también de quién tú tienes que cuidarte más. Pero primeramente tienes que cuidarte de ti. Oye lo que dice Miqueas, capítulo 7, versículo 5. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abra tu boca. No abra tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Oye bien, te lo voy a leer de nuevo. No creáis en amigo, ni confiáis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abra tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Oye bien lo que te está diciendo. Satanás siempre usará lo que está más cercano a ti. Porque cuando él ve que él no puede atacarte, porque ya él ve que no hay forma de entrarte. Porque ¿qué tú crees? Que cuando Dios le dijo a Adán, oye bien, la Biblia está hablando al hombre, pero el hombre nunca va a entender porque el hombre está pensando en las cosas que perecen. Cuando Adán estaba en el huerto, Dios le dijo, no coma del árbol. Satanás lo escuchó y cuando Dios se fue, Satanás agarró y se acercó y dijo, yo no voy a poder entrarle a Adán, porque vio que Adán no iba a ser fácil para llegarle. Entonces, Satanás dijo, déjame llegarle a la mujer, porque si le llego a la mujer, a través de la mujer va a persuadir al hombre. Óyeme bien. Por eso dice que por causa de la mujer el hombre es reducido a un bocado de pan. Oye, por causa de la mujer, porque la mujer tiene un espíritu de seducción que a veces pone al hombre en lo que no está, empieza a seducirlo, de manera que la mujer hace que el hombre haga lo que ella quiere, hasta el punto en que el diablo usa, oye bien, la mujer es un arte de Dios, la mujer es un arte hecha de Dios, pero también si se deja usar por Satanás, porque cuando la Biblia habla del hombre se refiere a la mujer también lleva el pecado. ¿Entiende? Y esta criatura que representa a la mujer también es usada por Dios, pero también es usada por Satanás. Igualmente nosotros somos usados por Dios y a veces ya Satanás te usa si tú lo dejas y anda en pecado. Entonces Satanás busca, por eso dice no le dé lugar al diablo, Satanás busca ventaja. Él agarra, él analiza. Porque es como una guerra, tú analizas la ventaja en la guerra. Tú dices, me la llevo hay guerras que tú no la puedes echar. Satanás usó la mujer porque Satanás sabía que el hombre, la debilidad del hombre era la mujer. Porque cuando Dios vio al hombre triste, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea.
y le hizo a una mujer. Entonces Satanás dijo, pues la mujer, el hombre, la mujer la debilidad del hombre. Entonces agarró y se acercó a la mujer y le dijo, con que Dios dijo que no coma, porque él dijo, primero lo engaña a ella y ella lo va a llevar a él y lo va a engañar. Y así mismo fue. Porque Satanás estudia el terreno, él estudia, por eso él vive observándote y analizando todos los pasos que tú das, todo lo que tú haces. ¿Por qué tú crees que el enemigo engaña a la humanidad? Él vive observándolo y él dice, ay mira, es ambicioso, le gusta el dinero. Ay, déjame dejar que se saque la loto, un palé. Pero es a cambio de tu alma. Cuando Satanás ve, ay mira, le gustan las mujeres. Ay, es un mujeriego. Le manda un espíritu de seducción y hace que todas las mujeres se lleguen para que se acueste con todas las mujeres. Porque Satanás observa lo que le gusta a tu carne. Por eso dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Porque cuando tú lo satisfagues, Satanás te va a ayudar, te va a encaminar al infierno. Porque él es el padre de mentira y es la persona responsable de lo que es el infierno. Es quien está responsable para castigarte. Y cuando tú satisfaces el pecado, entonces le da lugar al diablo. Por eso Santiago dice, no le des lugar al diablo. O sea, vive como que tú estás muerto para el viejo hombre y vive para Jesucristo. Entonces, le dije, ¿cómo puede vencer al pecado? ¿Cómo puede vencer las cosas espirituales? Por eso dice, oye bien lo que te está diciendo. Y cuídate, no abra tu boca. No abra tu boca. Porque cuando hay un dicho por ahí que dice que el que calla otorga. Cuando tú abres tu boca, tú le revelas al otro lo que tú vas a hacer. Por eso es que hay personas que andan dañando el proyecto de otro. Por eso se dice que cuando tú tengas una meta, un proyecto, no lo digas, porque la persona inmediatamente van a mandarte mala vibra, porque la gente es egocéntrico. Por eso es que dice la Biblia que la discreción guardará tu alma. Dice que la vida y la muerte está en los labios y quien ame su fruto comerá de él. Todo está en dominar tu boca, en lo que tú digas, porque aunque tú no lo creas, todo dice, no abra tu boca y responde al mundo allá afuera con silencio. Yo trato de decir lo necesario, ya no, porque cuando tú hablas, le revela al otro lo que tú tienes dentro. Por eso dice que quien refrene su lengua, este es un varón perfecto. Cuando tú refrenes tu lengua, cuando alguien te provoque, tú déjalo hablando solo y vete. Por eso, algo no te conviene, sal de ahí, vete. ¿Por qué? Porque nadie puede obligarte. Y cuando el pecado viene donde ti, si tú abres tu boca, tú le das lugar al diablo. Debe de seguir luchando. Y yo seguiré luchando. Porque la gente cree que no se le está pasando factura. Y miren, el cielo se está escribiendo. Hay gente por ahí que están satisfaciendo la carne. Y muchos dicen, pero los cristianos viven metiéndose en la vida del otro. Yo te estoy revelando la ciencia. Cómo tú vas a poder ir al cielo. Cómo tú vas a vencer al diablo. Y cómo tu vida no va a ser una vida arruinada todo el tiempo. Ese es el trabajo del diablo. El diablo manda espíritus que andan, se infiltran en la vida de un ser humano. Que andan muy, por eso digo que alguien está pendiente en tu vida. Son los espíritus que andan pendientes. Todos tenemos un espíritu que anda pendiente. Porque Satanás comisionó espíritus para que anden pendientes y le lleven a él informe. Mira, fulano hizo esto, aquello. No, pues mira, su debilidad es esto. Porque yo he dicho muchas veces que todos tenemos dentro de nosotros la capacidad de observar y de poder evaluar al otro. Porque esto es lo que se hace en el mundo espiritual. Los espíritus viven observando el comportamiento del ser humano. Lo que hacen en secreto, lo que hacen donde quiera que van. Si tú sientes algo y no lo dices, el diablo nunca va a saber.
Por eso dice, airaos pero no pequéis. Tú te puedes airar, pero si tú no abres la boca, tú no pecas. El diablo no va a saber que tú te airaste. Él va a entender que te provocan, pero no va a saber si tú te airaste. Ahora cuando tú abres tu boca, él dice, ay, se airó, ya yo sé por dónde le voy a entrar. Ya yo sé cómo lo voy a atacar. Por eso es que él dice, sean pocas vuestras palabras. Y yo a través del tiempo, para aprender esto, he pasado el proceso, porque no hay mejor escuela que la vida. La mejor escuela del hombre es la vida misma. Tú aprendes con el prójimo. Tú aprendes con el mismo prójimo. Aprende a vivir como Dios manda, porque Dios te enseña. Pero para eso tú tienes que entender que hay un principio. Hay un principio. Por eso Jesús dijo, es necesario que cumplamos toda la ley. Es necesario que obedezcamos el mandamiento, porque si no viven bajo un patrón, si no viven bajo un mandamiento, vivirán para el viejo hombre. ¿Por qué vivirán para el viejo hombre? Porque ya nosotros no tenemos control de nosotros mismos si no obedecemos a Dios. Porque por eso dice, sin Dios nada podéis hacer. Sin Dios nosotros no podemos vencer al pecado. O sea, si nosotros no nos afianzamos al mandamiento de Dios, no podremos vencer a este viejo hombre. Por eso dice, el conflicto está dentro de ustedes mismos. Yo no temo a ningún enemigo exterior. Cuando ellos se acercan es cuando yo le doy lugar al diablo. Por eso dice, no le deis lugar al diablo. Si tú no quieres darle lugar al diablo, mantente a tu distancia. Pon tu límite. Crea tu propio espacio donde solo entren lo que tú quieres que entren, para que tu espacio mental se mantenga bajo la disciplina y bajo la corrección de Jehová. Pero cuando tú empiezas a reunirte con personas intemperantes, con personas que están siendo guiados por su carne, tú te vas a dejar influenciar. Por eso dice que todos están bajo la influencia del maligno, porque uno contamina al otro, y las malas conversaciones dice que echan a perder la buena costumbre de otro y se van dañando, y los malos hábitos de uno se le pegan a otro. Por eso es que dice la Biblia, no andáis en camino con ellos, aparta tus pies de su vereda, apártate de ellos, porque si tú le tiras un tomate a un grupo de tomate podrido, ese tomate se va a podrir. Hay un dicho que dice por ahí, dime con quién andas y te diré quién eres, porque el hecho de que yo no odie a un ladrón, como lo he dicho varias veces, no es que yo voy a andar con el ladrón, ni voy a sentarme a beber con el bebedor. Eso no es lo que quiere decir. Dice la Biblia, por su fruto lo conoceréis. ¿Y dónde está el fruto? En la boca, porque dice que la vida está en la lengua y la muerte, y quien ame su fruto comerá de él. Y la Biblia dice, por su fruto lo conoceréis. ¿Sabe lo que está diciendo? Por lo que tú digas, yo te voy a conocer. Porque cuando los psicólogos hablan con la gente, para ellos saber el problema que tiene esa persona, tienen que hablar con esa persona para descubrir qué hay dentro de su interior. Por eso es que dice que por su fruto lo conoceréis. Su fruto es su palabra. Es lo que tú dices, tu fruto. Yo te voy a conocer por lo que tú digas. Por eso dice, no valore a los demás por lo que el otro diga, porque nadie sabe la vida de nadie. Valóralo por lo que él es, o sea, por lo que él haga. Eso es el fruto, y ahí es que tú vas a conocerlo. Eso es lo que quiere decir. Y alguien se me acercó, y yo me acerqué, y le dije, yo quiero hacer un contenido un poco variado con una persona para poder interactuar. Pero en ese momento me di cuenta que hay que tener cuidado, porque esa persona inmediatamente lo que empezó a cuestionar y a decirme una cierta de cosas, porque el ser humano
tiene una mente negativa y de continuo al mal. El ser humano le gusta vivir en contienda. El ser humano le gusta vivir en guerra. El ser humano siempre vive como el que le deben y no le pagan, buscando problemas con su prójimo, y el que no está a su lado es un enemigo. Para tú agradarle a ellos, tú tienes que vivir igual que ellos, hacer lo mismo que ellos hacen, y no que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Si no me conviene, mantente en tu lugar, porque dice, quien refrene su lengua, este es un varón perfecto. Oye, quien refrene su lengua es un varón perfecto. Por eso dice que en los postreros días, dice que los padres se levantarán contra los hijos y los hijos contra los padres. Por eso Jesús dijo, si alguno ama padre, hijo, madre más que mí, no es digno de ser llamado mi discípulo, porque al final un padre traiciona a un hijo, un padre niega a un hijo. Ya la madre está matando a los hijos, porque antes se decía, no, que solamente allá madre están matando a las hijas también. Por eso dice, maldito el hombre que cree en otro hombre. Y cuando habla de hombre, también habla de mujer. Porque la mujer es una costilla que salió del hombre. Y el hombre dijo, el hueso de mi hueso. O sea, no crea en ti, porque tú estás creyendo en un hombre de pecado. Si tú eres un pecador y tú eres un hombre que está bajo el pecado, tu prójimo también lo está. Tú tienes que aprender a vivir entre ellos, amarlo, pero en misericordia. Ese amor se refiere a tener misericordia de convivencia, a tener una buena convivencia pacífica. No significa un amor de que tú vas a creer, es un amor de misericordia, de tolerancia, de comprensión, de buen vivir. Pero no es que tú vas a creer en esa, ni siquiera, porque nosotros todos tenemos una mente traicionera, una mente de continuo al mal. Por eso dice, maldito el que cree en otro hombre. No es que Dios te está maldiciendo, es que automáticamente es una maldición. ¿Por qué una maldición? Porque el hombre vive pensando el mal desde su juventud. Porque dice, y se arrepintió Dios de haber hecho hombre y le dolió en su corazón. Porque todo designio del pensamiento de ellos es de continuo el mal. Dios sabe que el hombre piensa el mal. Ahora mismo, tú te puedes sentar en una silla y no salir de tu casa y tú estás pensando el mal. Por eso dice que no hay bueno ni siquiera uno. No hay bueno ni siquiera uno. Porque el ser humano piensa el mal. Desde que ve que su prójimo, ay mira, tiene un carro, lo subieron de puesto. Ya piensa mal contra su prójimo. Es que el hombre tiene el mal, y hasta que no aprenda a no satisfacer el mal, entonces dice que vivirá bajo la maldición del pecado. Por eso es que dice, maldito el hombre que cree en otro hombre, porque vive bajo la maldición del pecado. Está creyendo en alguien igual que él. Y un ciego no puede guiar a otro ciego, caerán en el mismo hoyo. Por eso dice, no creen amigos ni en príncipe. Di que yo tengo amigos. Voy a decirte la verdad, nadie es amigo de nadie. Nadie es amigo de nadie. Y aún las mujeres dicen, este es mi amigo. Ese es su amigo con derecho. Nadie es amigo de nadie. Cuando el hombre se acerca a la mujer y la mujer al hombre, es por algo. Es por algo. Porque vivimos en un mundo donde no hay un amor genuino. El amor ágape solamente se manifiesta cuando tú te conviertes y Jesucristo entra en tu corazón. Es el único amor, pero en el mundo no hay amigo. Quiero que sepas que cuando tú entras a la iglesia hay un amor ágape. Voy a traerte pronto un mensaje de los distintos amores que hoy se conocen en el mundo. Hoy día el amor héroe que gobierna.
Por eso era que Pablo vivía en una fosa de perversión. Un amolero significa que una mujer dice que tiene 10 amigos. Pero mentira, esos no son amigos. Ella se acuesta con eso. Igualmente un hombre dice que tengo amiga. Por eso dice que no crea, maldito el hombre que cree en otro hombre y que no hay amigo, y que la hija se levantará contra la madre, el hijo contra el padre, la suegra contra la nuera, y que los primeros enemigos serán los de tu casa. A veces cuando tú te estás formando, cuando tú estás saliendo adelante, a veces un miembro de tu familia siente envidia y resentimiento. Porque este espíritu, esta maldad que vive en el hombre, está en el corazón. Y Satanás sabe cómo llegarle, porque él es un veterano. Él vivió en el cielo. Él tiene capacidad, él sabe cómo engañar a los que no saben. Porque cuando Jesús dijo, porque es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y sea crucificado y muera y resucite al tercer día. Cuando Pedro escuchó esto, dijo que no suceda esto. Oye bien, parece que eso es bueno, porque si yo digo que yo voy a morir en una cruz y alguien dice, mira, no vaya, no muera, parece que es bueno, ¿verdad? Pero Jesús tenía una misión. Si Jesús no moría en la cruz del Calvario, la raza humana no iba a existir. Y cuando Satanás escuchó eso, manipuló la mente de Pedro y le dijo, dile que no vaya. Y Pedro obedeció esa voz. Y dijo, no, que no suceda eso. Y él le dijo, apártate de mí, Satanás. Así mismo sucede. A veces Satanás influencia a los que están cerca de ti para hacerte la guerra y la vida imposible, para sacarte de comunión, para hacerte que tú vivas fuera del reino de Dios. Eso pasa en mucho trabajo, en la escuela, en la universidad, en la iglesia, donde quiera que tú vayas. Ahí Satanás va a ir a mandar su espíritu y va a agarrar a la persona que está más cercano a ti. Por eso es que yo te digo, aléjate. Aléjate de toda persona que te cause molestia, porque las personas que te aman no van a venir a cuestionar tu vida. El que vive culpándote todo el tiempo, el que vive señalándote todo el tiempo, el que vive mirándote con el recuerdo del pasado todo el tiempo, ese es un enemigo. Esa es una persona que está siendo influenciado por Satanás para hacerte la vida imposible. Todo el que vive acusándote y diciendo y recordándote el pasado y diciendo fulano esto, aquello, y que nunca lo olvidan y que viven levantando falsos testimonios contra ti, saboteándote y hablando mal de ti con el otro, ese es un enemigo tuyo, es un aliado de Satanás, quiero que lo sepas. Por eso te digo que dice que cuando estés con la que duerme contigo, mantén tu boca cerrada. Oye, como lo dice, no abra tu boca. Oye bien, no abra tu boca. ¿Por qué Él te invita a no abrir tu boca? Para que no caiga. Porque si tú abres tu boca, tú vas a caer. Dicen, no creáis en amigos ni confíe en príncipe. Y de la que duerme a tu lado, cuídate. No abra tu boca. Porque cuando tú hables, el enemigo va a saber lo que tú quieres. Cuando tú hablas, tú expresas lo que hay dentro de ti. Este mensaje, Dios dijo, mándalo. Mándalo porque es tiempo de que se vistan de la armadura de Dios. ¿Y cuál es la armadura de Dios? Resistí al diablo y de vosotros irá. La armadura de Dios, ¿sabe qué? Es la resistencia. Es cuando tú haces silencio. Es cuando tú te mantienes firme, cuando nadie te mueve, cuando tú dices, espérate, yo a la ignorancia le voy a responder con el silencio, apártate de mí, cuando tú te mantienes firme en Jesucristo y cuando tú eres de poca palabra, tú estás cubierto bajo la armadura de Dios.
Porque dice que Dios es paciente. Y si Dios es paciente, tú tienes que ser paciente. Dice que eres tardo para irarse. Dios no se aira. Tú tienes que ser tardo. Tú tienes que oír rápido y responder. Durar mucho para responder. Pero ahora mismo hay personas que dicen, mira, barriga verde. Y el otro dice, no, tú eres barriga azul. Porque a la gente le gusta responder de una vez. Y ahí es que el diablo se mete. Porque nosotros no tenemos dominio propio. Somos guiados por otro, porque si otro quiere llevarte donde quiere, nada más tiene que provocarte. Y Dios me dijo eso: no deje que nadie guíe tu vida, no deje que nadie te guíe. Cuando alguien quiera venirte con pluma de burro, diciéndote palabras que no tienen sentido, palabras salamería que salen de su boca, así me dijo el Espíritu, respóndele con el silencio. ¡Haz silencio! ¡No abra tu boca! Quiero decirte que Dios ha querido enseñarle al hombre a vivir como Él quiere que vivan. Porque dice, sin santidad nadie me verá. Dios mismo se personificó y vino a vivir, y para que aprendamos a vivir como Él quiere que nosotros vivamos, para que ganemos el reino. Oye bien, Él mismo nos dejó el libro, el manual, y nos está enseñando a vivir como Él quiere que vivamos para Él salvarnos. O sea, que si nos perdemos no podemos echarle la culpa a Dios, porque yo puedo decir, mira, a mí no me enseñaron esto. Ay, a mí no me enseñaron eso, pasé por inocente. Pero ya todos sabemos, todo el mundo tiene la Biblia. ¿Cuál es el problema? Que tú no quieres leerla. Tú no quieres leerla, el problema no es de Dios, ya Él te dio la herramienta. Ya tú tienes aquí cómo tú saber a vivir como Él quiere que tú vivas. Y si tú te pierdes porque tú no quieres saber cómo vivir, como Dios dice que tú vivas. Y dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. Si tú sabes que tú hacer un mal, lo haces, eso es pecado. Entonces, por eso yo digo, si tú aprendes a controlar tu lengua, mira, por eso hay una canción por ahí que dice, ay Señor, ayúdame a controlar mi lengua. Que aprenda a callar. Cuando tú aprendas a callar, esta es la única forma, porque en la mucha palabra abunda el pecado. Cuando tú hables menos y escuches más, tú vas a aprender a tener dominio propio. Esta es la forma. Dios por arte de magia, no, Él no te va a dar un poder, no. Ya tú eres responsable de ti. El hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. El hombre tiene libre albedrío. Dios trabaja con quien quiera que Dios trabaje. Porque ahora mismo yo estoy sentado aquí, siendo usado por el Espíritu Santo. Mientras que otros están allí bebiendo cerveza, otros están pegando cuernos en un cabaret, otros están quizás robando a su prójimo, otros están usando vicio, otros están peleando, quizás una vecina está chismeando con otra vecina. O sea, que cada quien está viviendo su mundo. Por eso dice que la lengua indelebescenda es un mundo de maldad, porque cada quien variadamente vive su mundo. Crea su propio espacio, un mundo para bien o un mundo para mal. Otros lo crean un mundo para mal. Por eso dicen que no te juntes con ellos, porque andan maquinando lo que le van a hacer al otro. Y me da pena, como yo he alcanzado la estatura del varón perfecto, a vivir en el Espíritu. Ya tú no vives para el viejo hombre, sino que ya el viejo hombre es sepultado, a fin de que no viva el viejo hombre en ti, sino que tú vivas para la ley en el Espíritu. Que Él ha dicho, Él lo ha dicho porque Él lo conoce, y así Él ha querido que nosotros aprendamos a conocerlo. Y Él dice, maldito el hombre que cree en otro hombre, porque a veces alguien se acerca, por eso dice Proverbio que el hombre es amigo del hombre que da. No es porque es amigo. Cuando tú tienes algo que da a cambio, se acerca a todo el mundo. Por eso he dicho que el verdadero amigo es cuando tú estás enfermo, cuando tú tienes problemas. Es muy raro que una gente le esté yendo mal y vaya, mira, toma
5 o 10 mil pesos. Es que no hay amigo. Amigo para sacar de lo que tú puedas dar algún beneficio. Pero cuando tú no tienes nada, no hay nadie. Porque realmente no hay amigo. Realmente no existe amigo. Toda la gente que está rodeado de gente que creen que son amigos, no son amigos. Es porque le pueden dar. Pero el que no tiene amigo, el que no tiene a nadie. Porque no existe amigo realmente en el mundo. No hay amigo. Hombre amigo del hombre que da o del que puede celebrar sus deseos carnales. El conflicto está dentro de ustedes mismos. No temas a ningún enemigo exterior. Véncete a ti mismo y el mundo quedará vencido. Porque cuando tú te controles, cuando tú seas más privado, cuando tú tengas más discreción, el mundo no sabrá nada de ti, solamente Dios. Y el diablo no sabrá cómo atacarte. Por eso dice, no le deis lugar al diablo. No, por eso dice Proverbio, quien abre mucho su puerta, vendrá calamidad. Cuando tú abres mucho tu corazón, cuando tú eres creyente de todo el mundo, hay problemas, porque la gente abusan de las personas que son abiertos, de las personas que tienen un corazón generoso. Por eso hay que tener cierta restricción. Dice que Dios no perdonará a ustedes si ustedes no perdonan la ofensa de su prójimo. ¿Sabe qué te está diciendo Dios? ¿Sabe qué te está diciendo Dios? Hagan como yo hice. Si hay muchos enemigos de Dios, porque son enemigos de su prójimo. Hay gente que no saben pedir perdón, que no pueden pedir perdón, y es el orgullo que lo va a llevar al infierno. Que se creen superior al otro, porque tienen quizás un mejor empleo, porque ganan más dinero, o porque quizás tienen esto y lo otro y se creen más superior. Y esa persona, Dios lo mira de lejos. Entonces, ahí es que está el secreto, en la lengua. Cuídate de ti mismo, le dijo Pablo al joven Timoteo. Y Miqueas le dijo, no abra tu boca, oye, no abra tu boca, pero más adelante, porque no se queda ahí, oye bien, para que tú veas cómo Dios te está diciendo. Más adelante dice Santiago, que quien refrene su lengua, este es varón perfecto. Pero sigue hablando y dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Óyeme bien toda la información que te está dando Dios para que tú aprendas a vivir como Él quiere que tú vivas. Ay, por si acaso, dice el hombre como uno de nosotros. O sea, Dios está diciendo, el hombre es autónomo de su vida, es responsable de lo que haga. Dios está diciendo, el hombre o alguien, Dios ha querido que llegue, porque esa es la herramienta para vencer a Satanás. Resistí al diablo y de vosotros irá. El diablo que hay dentro de ti, por nosotros somos nuevas criaturas. Por eso Jesús le dijo, el que no naciere de nuevo, no verá el reino de Dios. Porque la carne ni sangre pueden heredar el reino de Dios. La carne ni la sangre, porque este es un aliado del pecado. Este es un aliado de la maldad. Este es un aliado del engaño. Por eso dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder de la ley, del pecado es la ley. Ya tú sabes, el primer enemigo eres tú. Controla tu lengua y controla la persona con la que tú te rodeas, porque el diablo lo usa, porque él anda como león y lo influencia, porque todo el mundo está bajo la influencia del maligno, o sea, bajo la manipulación. Él lo manipula. Como hay personas que hipnotizan a la persona. Hay personas que lo hipnotizan y lo sacan de su consciente y hacen que esa persona haga lo que ellos quieren que haga. Así Satanás usa la hipnosis para hipnotizar. Por eso todo el mundo, la gente está idiotizado por el diablo, idiotizado, cegado, porque el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento para él manipularlo. Pero es porque ellos le dieron lugar al diablo. Pero tú y yo podremos resistir al diablo, ¿cómo? Resistiendo, haciendo silencio, callándonos, manteniéndonos en secreto, y él no podrá entrar. Dirá, pero ¿y cómo? No hay forma de entrarle, no hay forma, porque él no me revela su debilidad. Él no habla, porque cuando él habla yo me doy cuenta de su...
A veces hay que hacerse fuerte, a veces aunque tú sientas llorar, no llores. A veces hay que hacerse fuerte. Yo lloro nada más cuando me hinco, porque el Espíritu Santo, cuando yo empiezo a orar, siento al Espíritu Santo y me contrito y siento dentro de mí llorar, pero no es de tristeza, es porque la presencia, esa presencia tan sagrada, ese fuego, agua sagrada dentro de mi corazón, me hace llorar porque yo quisiera saltar de alegría, porque ese espíritu dentro de mí me hace sentir un gozo inefable. Por él es que yo lloro, pero cuando el enemigo allá afuera, yo tengo que hacerme fuerte para no enseñarle mi debilidad al enemigo. No le enseñes tu debilidad a tu enemigo, porque te va a destruir. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Este mensaje fue para los guerreros. Este mensaje fue para el remanente, porque Cristo viene pronto y es tiempo de que el evangelio de Dios sea revelado al pueblo. Dios le está dando al pueblo a que entienda cómo resistir a este mundo y al diablo, porque vuestra redención está cerca. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.